a continuar con el Instituto Bíblico Radial, dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, y a Él sea toda la gloria, toda la honra. Pedimos al Espíritu Santo esté con nosotros, se reúna y podamos entender su bendita palabra, pueda sembrarse en nuestros espíritus, y siendo hacedores de la palabra le demos a Él honor, gloria y alabanza. Gracias, Señor Jesucristo, por tu salvación. Gracias, Padre eterno, por darnos ese regalo tan preciado, y también te damos a ti gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la palabra, y todo cuanto digamos sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien. Bendito Dios. Bien, hicimos una pausa porque estamos sincronizando el tiempo de internet. Bien, ahora sí ya estamos sincronizados. Bien, amados, el día de ayer tuvimos aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Si escucha por ustedes por ahí un ruido, es un ruido, mi hermano, que proviene del sistema técnico, pero todos creo que vamos a poder escuchar en el nombre del Señor Jesús. Bien, el día de ayer hablábamos de lo que Esdras había hecho de una manera extraordinaria, recopilando todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos ahorita todos ya sincronizados, por todas las fallas en este momento, pero ya estamos ordenados y retomamos de nuevo la enseñanza. En el libro de Esdras del día de ayer, mi hermano, que hablamos de él, la obra tan extraordinaria que hizo, no solo de reconstrucción de los muros, mi hermano, sino también de recopilar todas las escrituras que se habían perdido o que se tenían por ignoradas, y las reunió. Y esto nos permitió pues tener hasta ahora, tanto el pueblo de Israel como nosotros, el Antiguo Testamento.
Pero ahora debemos de saber cómo es que Esdras también pudo tener esos libros que habían sido escritos. Cuando estamos hablando de Esdras, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Amén. Y Moisés empezó a escribir 1600 años antes de Cristo. Ahora deberíamos de preguntarnos cómo fue posible que durante 1200 años se conservara una escritura con tanta claridad. Amén. Con tanta certeza en lo que se decía, cómo hay la confianza de que esto era así. Bien, esto se debió fundamentalmente a 4 cosas. La primera de ello era a la fidelidad de la cultura judía para con la palabra de Dios. La segunda era la profunda investigación lingüística que se ha hecho, que ha certificado que ciertamente son libros antiguos. La tercera es la obra de los copistas, aquellos que redactaron las copias. Y la 4, y no la menos importante, por supuesto, es la permanente obra de Dios en la preservación de su palabra. De esta manera podemos decir, Romanos 3:2 nos dice, ¿en qué sirve ser judío? Y en una de las respuestas que da Pablo dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El apóstol Pablo confirma que los judíos hicieron la obra de confirmación. De confirmación de que los judíos tenían la palabra de Dios bajo su resguardo. Amén. De esta manera, pues, podemos ver que ellos cumplieron plenamente y a cabalidad ese propósito que Dios les había entregado. Eso que el Señor había sido hecho, eso que a través de su palabra había sido entregada a través del Espíritu a los redactores de estos libros. Pablo nos consigna que así fue. Amén. De esta manera, pues, amados, vamos a hablar precisamente de esa fidelidad del pueblo hebreo, para que tengamos seguridad que lo que estamos leyendo fue lo que se escribió de los tiempos de Moisés. El pueblo hebreo se formó desde el principio un cuerpo sacerdotal. Si tú recuerdas, el Señor le dijo que nombrara a Aarón y a sus hijos, y que también nombrara a levitas de las diferentes tribus, de las diferentes familias que conformaban la tribu de Leví, y a ellos empezó a formar desde el principio Moisés para que preservaran la palabra. El libro que redactó Moisés se depositó en el Arca del Pacto. Todo esto lo conocemos, y desde entonces los levitas fueron viendo la manera de cómo preservar la palabra. ¿En qué escribían? Bueno, se dice, según las Escrituras, que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Sin embargo, también dice Éxodo de que el Señor le ordenó a Moisés escribir en un libro todos los preceptos, los estatutos, las normas de vida. Amén. Y entonces lo que estaba en el Arca del Pacto eran las piedras escritas con los 10 mandamientos, pero había un libro aparte donde está todo lo que ahora se conoce como la ley. Bien, para poder entrenar a esos copistas, les daban a ellos que fueran entrenando su habilidad de copistas. ¿Para qué? Para que tuvieran
desarrollaran una experiencia en el copiado. ¿En qué copiaban? El pueblo hebreo copiaba en pieles de animales. Ellos solamente copiaban en pieles de animales. Ellos no utilizaban otros instrumentos para efecto de lo que era la ley. Ellos descubrieron el uso del pergamino mucho antes de lo que había sido hecho por el pueblo de Pérgamo. Amén. Cosa que también hablaremos en su etapa posterior. Entonces, ahora, mis hermanos, vemos que los copistas, los pieles de animales duran más que el papiro, de tal manera que tenía que pasar un número de años para que ellos volvieran a hacer la copia. Sin embargo, eran entrenados constantemente para que supieran cómo hacerle. Había una línea especial que después se les conocería como los escribas, los que únicamente podían copiar la ley. Amén. Y por supuesto los libros sagrados del pueblo de Israel. De esta manera se llegó, mi hermano, a poder tener constantemente en manos de los sacerdotes el libro de la ley. Vamos, mis amados, a ver este asunto de los copistas del pueblo de Israel. ¿Qué cosa era lo que tenían que hacer? Tenían que preparar la piel bajo un procedimiento muy especial que le diera duración a la piel. Segundo, primero pasaba por el copista, que era uno, luego pasaba a revisión por el supervisor de los copistas y luego pasaba por el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, que era el que le daba el visto bueno al documento, o sea que pasaba por dos manos. Además de eso, tenían ellos técnicas de cómo descubrir si había algún error en la copia. Te voy a decir una cosa que les permitía hacer esto. Cada letra del alfabeto hebreo corresponde a un número. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada letra tiene un número. Amén. Las primeras tienen del 1 al 9. Amén. Luego otra vale 10, otra vale 20, otra vale 100, otra vale 600, otra vale 1000. De tal manera que ellos determinaron que tenía que ser del mismo tamaño la piel en la que se escribían para que fuera, por ejemplo, el texto, vamos a decir, el capítulo número 15 o el número 20 de Éxodo. Tenía que estar en una porción, esa porción se sumaban todas las letras y tenía que dar un número al final. Por ejemplo, la suma daba 35.420. De tal manera que si una letra estaba equivocada en la copia, ya no daba la suma de 35.420, tal vez daba 35.410 o tal vez 35.435. Esa copia no servía porque tenía error en ella. Y una cosa, no se permitía, para que veamos con qué podríamos ir, con qué limpieza trataban ellos la palabra, que la copia se destruía, no se raspaba y se volvía a escribir, se destruía totalmente el trabajo. Esto garantizaba que lo que iba siendo escrito iba siendo correctamente lo que realmente estaban copiando. Bien, de esta manera podían ellos estar seguros de que lo que habían estado copiando se convertía inmediatamente en un original. Si bien es cierto que estaba copiado, pero era exactamente igual que el original. De esta manera se tenía la certeza de lo que ellos habían copiado. En Segunda de Reyes 22:8, se encuentra en el tiempo del rey Josías, que tú sabes, él restauró totalmente lo que otros reyes habían perturbado conforme a la vida del pueblo de Israel.
En el 2 de Reyes 22:8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos el rey? Porque no estaban cumpliendo la ley como Dios se los había mandado. Josías fue el que restauró totalmente la forma del sacerdocio, restauró el templo, mi hermano, que lo tenían abandonado. Amén. Restauró también todos los sacrificios y holocaustos que había ordenado el Señor. También fue de nuevo y por primera vez, dice el libro, se hizo la fiesta de los tabernáculos que había sido olvidada. El pueblo de Israel fue muy podríamos decir, poco observador de la ley. A pesar de que ahora vienen por ahí algunos judíos mesiánicos hablando de la Torá y la Torá y la Torá, mi hermano, leyendo la palabra de Dios vemos cómo ese mismo pueblo, en el tiempo que se le dio a ellos la oportunidad de evangelizar al mundo, se desentendieron y se dedicaron a prosperar. Amén. Lo único que ellos demandaban de su Dios era que los bendijera, que los bendijera. Lo mismo que está pasando hoy con el evangelio de la prosperidad. Solo andan buscando prosperidad, pero no guardan la palabra de Dios. El diablo es el mismo y el hombre también. Amén. Después de que Judá fue enviado al exilio, ahí aprendió lo que era la idolatría el pueblo de Israel, porque verdaderamente era una acción repugnante, mi hermano, en cada esquina, en cada calle. Los altares dentro de las casas eran unas cosas exuberantes, tenían los dioses de todo tipo. Amén, como ahora existe en los idólatras que tienen altares con todas las clases de imágenes, ¿verdad? Así era en ese tiempo, pero ahí en Babilonia eran todas las casas, eran las calles, tenían templos para todos los dioses, tenían fiesta todos los días del año para celebrar a un dios, y la forma en que celebraban a cada dios, pues obviamente era diferente. Había perversión, la sexualidad estaba ahí al corriente, las ofrendas y sacrificios aún humanos, de tal manera que le repugnó a los israelitas, y después de Babilonia jamás volvieron a ser idólatras, mi hermano. Fue tanto que los llevó el Señor al lodo, ¿verdad?, para que ahí aprendieran lo que es verdaderamente la idolatría, que se asustaron, se impresionaron y nunca más volvieron a ser idólatras. Amén. Eso permitió que cuando ellos regresaran después de Babilonia, estuvieran más ansiosos de conocer lo que su Dios les había dado. Y ahí es donde la obra de Esdras tomó forma, y como Esdras volvió y encauzó a todo el pueblo de Israel para que llevara, amén, ya de una manera más correcta lo que Dios les había enseñado. Y para eso fue necesario que los libros fueran revisados, para eso fue necesario que todo fuera puesto otra vez en orden. Amén. Por eso podemos comentar, y esto lo dice en la parte de Esdras, del libro de Esdras, amén, donde dice, Esdras 7:6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El libro de Nehemías, amén, que fue el gobernador de esta porción que era territorio de los medo-persas, dice en Nehemías 8:1: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Amén.
y todo el día, dicen que desde la mañana hasta el atardecer, Esdras estuvo leyendo el libro, y los sacerdotes que estaban colocados en lugares estratégicos les iban refiriendo al pueblo lo que significaba esa porción de la ley. Y el pueblo dice, al medio que ya cuando la tarde caía, el pueblo empezó a llorar porque habían visto cuánto habían faltado a su Dios. Y ahí Esdras les dijo que no lloraran, que comieran de la grosura y que bebieran del vino, porque dice, porque el gozo de tu Señor es tu fortaleza. De ahí viene la palabra, el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, que cuando nosotros, mi hermano, inquirimos de la ley, cuando nosotros la cumplimos, Él se goza. Amén. Y ese gozo de Dios se convierte en nuestra fortaleza para poder cumplir su ley. Él nos da fuerza para poder cumplir su ley. Él nos da fuerza para poder superar todas las cosas que puedan venir en contra de su palabra. Amén. Entonces, estamos viendo que a partir de este extraordinario esfuerzo de Esdras, se tomaron a partir de ahí todas las provisiones. ¿Cuáles provisiones se tomaron? Tú recordarás, mi hermano, que estando ellos en Babilonia, se fueron creando las sinagogas. Después, cuando llegaron ellos y regresaron a su tierra de Israel, todos los pueblos también construyeron una sinagoga. Ya no tenían templo, entonces empezaron a construir sinagoga mientras el templo se levantaba. Entonces cada sinagoga se le proveyó de una copia de las Escrituras. De esa manera previnieron que no se volvieran a perder las Escrituras, que todo el mundo supiera, y se empezó a capacitar a los sacerdotes que tenían a su cargo las sinagogas, o al principal de la sinagoga, para que conociera perfectamente la palabra, y ahí empezó que se reunían, ¿verdad?, ellos para conocer de la palabra de Dios. Ese es el origen de las sinagogas, y su función fue preservar la ley y empezar a educar tanto a los niños, a los jóvenes, en los principios de la Torá. Amén. Esto pues fue un gran apoyo para conservar las Escrituras del Antiguo Testamento. Y otro, ya mucho tiempo, no mucho, sino unos 200 años después, cuando los griegos capturaron ese territorio para sí, uno de los 4 reyes que dejó Alejandro el Magno, tú sabes que Alejandro el Magno murió sin dejar hijo, y entonces su reino quedó en manos de sus 4 principales generales. Y el general de Alejandría era un hombre muy erudito, muy entregado a la historia, a la cultura, a todo lo que era la cultura griega. Y él empezó a construir la famosa Biblioteca de Alejandría. En esa Biblioteca de Alejandría, mi hermano, él quiso tener una copia de la Biblia judía. Y así fue que este rey egipcio, cuyo nombre era Filadelfo, amén, nombró a una persona que coordinara ese trabajo, y así mandaron a Jerusalén a 70 sabios para que estudiaran, 70 sabios judíos. Eran de origen judío los sabios, y esos 70 sabios fueron enviados para que estudiasen y transcribieran la Biblia judía, amén, del idioma hebreo arameizado que había ya establecido. Ahora, Esdras lo tradujeran al griego. De esta manera, pues, empezó la traducción de la Biblia judía al griego, y esa traducción se conoce como la Septuaginta. Septua quiere decir 70, ginta 70 personas, 70 sabios. De tal manera que en 270 años antes de Cristo ya se tuvo una traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Y cuando hablemos de las Biblias, voy a dejarlos ahí un poquito
como dijéramos, anhelantes de seguir oyendo de la Septuaginta, pero cuando hablemos de las Biblias les voy a hablar qué tan importante fue. Ahora ya tenemos pues 270 años antes de Cristo una copia griega. Así que de esta manera, aunque se perdieran las copias hebreas, la griega ya existía y ahí empezaron a sacar muchas copias de la Septuaginta. Amén. Y eso ayudó a preservar las Sagradas Escrituras. Así tenemos, mi hermano, que gracias pues a esa obra de los copistas, una obra muy meticulosa, no cualquiera podía ser copista, tenía que ser un hombre muy piadoso, muy entregado al servicio de Dios, habilidades, mi hermano, que sus ojos deberían de estar perfectamente bien, tenía que aprender a leer y repetir lo que leía, a poder ir con paciencia. La paciencia era fundamental, mi hermano. Entonces, ir escribiendo y luego, mi hermano, estaban los supervisores que cuidaban de que el texto fuera correcto, lo volvían a leer totalmente y luego el sumo sacerdote le daba el visto bueno a esa copia para que fuera considerada ya como un original más. Esto pues nos ayudó. En el siglo XVIII, mi hermano, se desató una persecución muy grande en contra de la Biblia. ¿Por qué sucedió esto? Porque la religión católica había dominado totalmente desde el año prácticamente 350 en que fue creada hasta el año 1500 que Lutero puso sus tesis en contra de ciertas prácticas de esta religión, que empezó a liberarse el mundo secular del control de la Iglesia. Pero el mundo secular confundió una cosa, confundió al catolicismo con el cristianismo. Y al confundir el catolicismo con el cristianismo, todo el mundo secular tenía un resentimiento en contra del cristianismo. De tal manera que entonces se fueron encima, conforme se fue desarrollando el conocimiento del hombre, hasta llegar a la época de los grandes avances científicos, donde el hombre se consideró ya casi a la altura de Dios, empezó a tratar de destruir la base del cristianismo. Amén. Aunque el catolicismo no cumplía todo lo que la palabra de Dios decía, realmente su pleito fue contra el cristianismo equivocadamente, porque la palabra de Dios no es la que estaba en contra de la ciencia, era el catolicismo el que estaba en contra de la ciencia. Sin embargo, la ciencia se fue contra la Biblia, la base, el sustento de toda la revelación cristiana. Y así de esta manera, mi hermano, ellos trataron por todos los medios a partir de esa época a demostrar que la Biblia tenía errores, que la Biblia no era un libro revelado por Dios, que la Biblia era un libro hecho por hombres como todos los libros sagrados, así que no tenía ninguna prevalencia sobre los otros, que el Dios de los cristianos era un Dios cruel, se tomaban del Antiguo Testamento, amén, distorsionaban las porciones bíblicas como lo siguen haciendo ahora. Y de esta manera se fue tratando, avanzó mucho, fue desarrollando muchas técnicas que después vamos a ver en contra de la Biblia, mi hermano, pero Dios es Dios. Amén. Y a pesar de todo lo que el hombre trató de poner contra la Biblia, ojo, mi hermano, apareció cuando ellos creyeron que la Biblia había ya sido dada por muerta. Inclusive, mi hermano, hubo un literato que se llamó Voltaire, que todo el mundo conocemos, que estuvo en la Revolución Francesa, que cuando escribieron la famosa enciclopedia, dijeron, en 50 años desaparecerá la Biblia, el cristianismo y su Dios. Eso fue en el año 1776. Amén. Estamos en el 2016 y la Biblia se sigue produciendo más que nunca. Los libros de Voltaire ya no se reproducen, a nadie le interesa en lo que hablaba. Amén. Entonces, cuando el hombre ha querido pronunciarse en contra de Dios, mi hermano, Dios sale a su defensa. Él sale a su defensa.
¿De qué manera? Mira, mi hermano, lo que te voy a decir. En el siglo pasado ya daban por muerta la Biblia otra vez. Habían demostrado que la Biblia tenía muchos errores, que por lo tanto si la Biblia tenía error no podía haber sido revelada por Dios. Y los errores, mi hermano, eran de puntuación, de pronunciación, a veces de ubicación de un pueblo, según lo que hasta ese tiempo se conocía, o del nombre de alguno de los reyes, que también es según lo que ellos habían descubierto. Sin embargo, en el año 1954 aparecieron unos rollos de la Biblia en una cueva, y las descubrió un pastorcito que andaba recogiendo a sus cabras y a sus ovejas, y de repente al tirarle una piedra a una de las cabras, no le pegó a la cabra y cayó dentro de la cueva y se oyó que se quebró algo. Entonces el pastor, dudoso, subió y entró a la cueva, y había unos jarrones que se acostumbraban a usar para preservar escritos. Amén, porque eran jarrones gruesos, fuertes, y en la parte de arriba estaban sellados. Entonces él encontró ese jarrón roto, agarró y lo sacó, y encontró unos manuscritos que él no entendió. Entonces se fue al pueblo más cercano para decirle a un hombre que compraba cosas antiguas si se las quería comprar. Y cuando vio lo que tenía en las manos, que era una joya, le pagó una cantidad a este muchacho y le dijo, y tráeme todos los que tengas. Entonces él lo que se dedicó fue parcialmente, por tiempos iba a sacar de la cueva los escritos. Y este anticuario se fue a la ciudad del Cairo, y allá se la vendió a una persona que sabía lo que tenía. Y así son los rollos del Mar Muerto, donde dieron a entender que la Biblia que se estaba leyendo en 1954 era casi 100% igual a la que se había escrito en los tiempos de Jesús y antes de Jesús todavía. ¿Necesita Dios que alguien lo defienda? No, mi hermano. Y se volvió a burlar de sus enemigos, y se cayó todo lo que había construido durante 200 años, la ciencia, ¡pum!, se cayó por haberse roto en un jarrón con la piedra de un pastor. Amén. Todo esto te cuento para que veamos cuánta verdad hay y cuánta mentira cuentan referente a esto. Ya no digamos del Nuevo Testamento, mi hermano. El Nuevo Testamento, si bien es cierto que no se siguió lo escrupuloso de los judíos, sí se hicieron tantas copias que se pueden cotejar entre ellas. Amén. Porque cuando el cristianismo abordó al mundo, fue tanto el afán, el hambre de la palabra de Dios, mi hermano, que todos empezaron a copiar la palabra. Pablo mandaba la carta a los colosenses, y los colosenses copiaban la carta y se la mandaban a los de Tesalónica, y le mandaban una copia a los de Gaya, y así la palabra corría, y todos querían tener una copia de la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando del Nuevo Testamento, y se escribía en un idioma que se llama griego, un idioma que hablaban todo el mundo. Así que esas copias eran leíbles, se podían conocer, y no era necesario tener una ciencia tan precisa como lo era el hebreo, amén, sino que cualquiera podía copiar. Y sí es cierto, algún copista podía equivocarse, claro, pero si agarrabas 10 copias y 8 copias eran semejantes y 2 no, pues esas 2 las desechabas y te quedabas con las 8 copias que eran semejantes, ¿verdad? Y así misma se fue haciendo un proceso de purificación. El Nuevo Testamento, mi hermano, es el libro que tiene el mayor número de copias muy antiguas, de fragmentos, de tal manera que se puede constatar que la Biblia es tal como se escribió desde sus principios tiempos. Amén. Ahora bien, ¿cómo vamos a pasar a esto? Es en cuanto a los textos que estamos hablando, mi hermano.
cómo se escribieron. Ya lo vimos como los judíos, ya vimos como los griegos, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue garantizado por la fidelidad judía. Amén. Ahora, el Nuevo Testamento es del que estamos hablando ahorita para saber cómo fue que ahora la fidelidad del pueblo cristiano permitió que nosotros tengamos ahora el Nuevo Testamento en nuestras manos. Bien, ¿cuántos manuscritos? Aquí a partir de este momento, mi hermano, vamos a entrar en la porción de los libros escritos después del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿cómo se escribieron? Estos se llaman manuscritos. También se escribieron en pieles. Amén. Ya no se escribieron en papiros, se escribieron en pieles. De esta manera, mi hermano, se escribían de dos maneras. Generalmente se escribían los más importantes en letras que se llaman unciales, o letras mayúsculas, si tú quieres, para ser más sencillo. Te estoy diciendo los nombres solamente para que si tú lees un libro sepas a qué se refiere. Letras unciales o puras mayúsculas, o letras cursivas o minúscula. Amén. De tal manera que unciales, mayúsculas, cursivas, minúsculas. Dependía de quién copiaba, era el estilo que usaba. Amén. Si eran profesionales los copistas, solamente copiaban en letras unciales. Si eran gente no dedicada a querer recopilar la palabra para uso de su congregación o para un uso de algún grupo pequeño, podía copiarlas y las copiaba en letras cursivas, en letras minúsculas. Amén. Bien. Estas, mi hermano, son abundantes, abundantes. Cuando se llegó el Evangelio a Egipto, en Egipto también los empezaron a copiar en papiros, ellos usando el material que usaban, que tenían. Amén. Y también con las técnicas que ellos habían desarrollado para la escritura. Posteriormente, mi hermano, se fueron desarrollando otros libros que servían, podríamos decir, como ahora se imprime nada más el Evangelio del Apóstol Juan, y se reparte, o a veces se reparten tratados en los que nada más se sacan extractos del tema que se quiere manejar, o estudios también. Amén. En ese tiempo se llamaban leccionarios, que eran textos referente a un tema. Si era referente a la fe, sacaban solamente temas referente a la fe. Si se trataba del bautismo, sacaban temas referente al bautismo, y se llamaban leccionarios porque con ese educaban al pueblo referente al tema que daban. ¿A qué se parece ahora? ¿A la escuela dominical? Sí, se parece a la escuela dominical. Para eso lo usaban, para educar sobre un tema a los congregantes de una iglesia. Amén. Entonces en ese tiempo se llamaban leccionarios porque eran lecciones. Amén. Ok. Entonces estamos entendido todo el material, el abundante material, mi hermano, que se escribió. En ese tiempo. Amén. Ese ruido que escuchan mis hermanos es de la señal. Amén. Entonces, de esa manera estamos entrando al tema del Nuevo Testamento. Insisto, el Antiguo Testamento había sido ya aprobado, comprobado, ya teníamos en griego uno, y ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de la academia y de los eruditos se han ido contra el Nuevo Testamento. Y no es raro eso, porque ahí están las palabras del Señor Jesús. Amén. Lo que la ciencia, más bien lo que Satanás quiere es que las palabras que Jesús nos dio, mi hermano, las tengamos en duda. Pero no sucederá así, porque Él guarda su bendita palabra. Bien, ahora vamos a entrar a otro tema. Manuscritos. Bueno, ¿por qué se llaman manuscritos? Porque fueron escritos a mano.
Amén. Si usted une la palabra mano y la mano escrita, pues es manuscrito, ¿verdad? Bien, los manuscritos son unciales cuando son con mayúsculas y son cursivos cuando son con minúsculas. Bien, dentro de los unciales, o sea, de los que los eruditos escribieron, tenemos las siguientes códices. ¿Por qué se llaman códices? Porque eran una recopilación de hojas, amén, que se unieron en una especie de libro. Eso era un códice, se unían varias hojas para formar un contenido. Entonces, uno de los códices es el famoso códice, se llama Vaticanus. Obviamente es porque está en poder del Vaticano. Amén, no porque lo hayan escrito ellos, no, está en poder de ellos. Ellos lo compraron. Amén. Hay otro que se llama el Alejandrino, porque ese es un códice que se escribió en Alejandría y el patriarca de Alejandría, mi hermano, se lo regaló al patriarca de Constantinopla en un acto de agradecimiento, y el patriarca de Constantinopla se lo regaló al rey de Inglaterra. Y así, ahora el códice alejandrino está en, ¿dónde? En el Museo Británico, allá está. Y luego tenemos el otro códice, el sinaítico. Este códice se encontró en el monte Sinaí, amén. Ahí, en ese lugar, mi hermano, ¿verdad?, llegó, ya vamos a hablar de él, llegó un hombre llamado Tischendorf, y él encontró ahí esas copias, las tradujo, y la primer publicación de este códice fue en honor del zar de Rusia, que fue el que financió ese viaje, y posteriormente, cuando ya no estaban los zares en Rusia, sino estaba el sistema socialista, comunista en Rusia, Rusia se lo vendió al Museo Británico. Así que el Museo Británico tiene uno por regalo y otro por compra. O sea, el Museo Británico tiene dos de los códices más importantes y el Vaticano tiene uno. Amén. Bien, en base a esto, ¿por qué te lo estoy mencionando? Porque cuando hablemos de las traducciones vas a entender por qué unas dicen una cosa y otras parecen decir otra cosa. Esto está en función del códice que se está tomando como base para la traducción. Amén. Bien. Hay otros códices que también han servido y sirven como referencia, que es el códice Efraimí y el códice Besai. Amén. No te preocupes, vas a tener en tus manos la manera de cómo ir entendiendo estas cosas. No es para que te vuelvas un técnico, mi hermano, sino para que conozcas el fundamento, sobre todo ahorita que hay tantas nuevas traducciones y versiones que están distorsionando la palabra, que no están fundamentadas, mi hermano, en estos códices que te estoy diciendo, sino que están fundamentados ya en lingüística, que no tiene que ver con lo que es la forma como se ha ido generalmente traduciendo las Biblias. Amén. Ahora bien, así tenemos pues, mi hermano, los tres códices más importantes en las cuales se basan las Escrituras. Después, dependiendo del estilo con que se escribían, porque había estilos, dependiendo de qué. Voy a ser rápido, y esto lo vamos a ampliar cuando veamos la historia de la iglesia. Después de que Jerusalén fue destruida, quedaron tres centros donde el cristianismo se manejó: Roma, Antioquía y Alejandría. Amén. En Antioquía se cuidaba la pureza del evangelio. En Roma se cuidaba las formas del evangelio. Y en Alejandría eran los eruditos que hacían estudio de las cosas de la palabra. Amén. De tal manera que cada uno de ellos desarrolló su estilo de escritura. Y así tenemos el que se desarrolló, mi hermano, en Antioquía, a ese se le llama bizantino. El que se desarrolló en Roma se le llama estilo occidental, y el que se desarrolló en Alejandría se llama estilo alejandrino. Esto es muy sencillo, amén, dependiendo del lugar. Esto que está diciendo nos está enseñando cómo
se desarrolló nuestra iglesia, cómo fue formándose, cómo se fue fortaleciendo, cómo se fue madurando, es la palabra, para que no caigamos en mentiras, mi hermano. Esto pareciera que no es importante, pero gracias a esto es que las gentes que se dedican al estudio de la palabra han podido defender como buenos apologistas la verdadera fe que tú nada más la lees a través de tu libro. Amén. Pero bueno es saber también, mi hermano, la importancia que tienen estos documentos. Bien, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy, mi hermano, este asunto. Tenemos que gracias a la fidelidad de los judíos, que es el primer punto, y a la fidelidad de los primeros cristianos, que tenemos la Biblia antigua de los judíos, que también le llaman ellos el Tanaj, y tenemos nosotros el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el cual fue escrito por muchas personas en muchos lugares, que fue abundantemente reproducidas las cartas de los apóstoles, mi hermano, no como pretenden decir por ahí, en cuanto llegaban, dice, oímos por ahí que en las iglesias de Galacia se leyó una carta de Pedro, mandaban, mi hermano, una embajada de gentes para que copiaran allá en Galacia la carta de Pedro, y luego de ahí en toda la región la volvían y la repartían. Amén. Con eso sucedía con la carta de Jacobo, con las cartas de Pablo, de tal manera que por toda la iglesia se conocían las cartas. Ciertamente no tenían un compendio total en un solo libro como lo tenemos tú y yo, pero se tenían las cartas. En algunos lugares se leían más unas cartas que otras. Amén. Y esto fue lo que sirvió y servirá posteriormente para formar el canon bíblico. Pero tenemos suficientes antecedentes con las cuales podemos cotejar que realmente lo que ahorita tenemos se escribió desde el principio. Amén. Entonces también podemos ahora entender, vuelvo y termino, manuscritos, porque fueron escritos con la mano de las personas, por los copistas, en letras unciales cuando estos eran profesionales, en cursivas cuando estos eran para uso doméstico, podríamos llamarle así, amén, y cuando se pretendió demostrar que estos no eran tal como se habían escrito, aparecieron los manuscritos del rollo del Mar Muerto, que son unos anteriores a Cristo y otros del tiempo del Señor Jesucristo y otros después de Jesucristo, y todos ellos demostraron que prácticamente eran el mismo texto que se tuvo hasta esta fecha. Bien, de esta manera estamos empezando, mi hermano, a poner el soporte para que tú tengas la certeza siempre que lo que tienes en tu mano es lo que Dios salió de su boca. Amén. Bien, amados, concluimos la enseñanza del día de hoy, mi hermano, quedando pendientes para hablar el día de mañana sobre los manuscritos latinos, que son muy, muy importantes. Amén. Vas a ver qué tan importante es, que yo estoy seguro que te vas a sorprender mañana con lo que vamos a compartir. Le damos gracias al Dios de toda la gloria, le damos gracias al Señor de toda la sabiduría, le damos gracias al Espíritu Santo, que es su conocimiento y la inteligencia que está siendo derramada sobre nosotros y sobre cada uno de los que están escuchando el programa, sea mi hermano, y que cada una de estas palabras sirva como dice el apóstol Pablo. Vamos a tomar todo lo bueno y vamos a desechar lo malo. Que el Señor te dé convicción y sobre todo te dé una verdadera pasión y un amor por la Biblia, mi hermano, para que no la sueltes ni de día, ni de tarde, ni de noche. Ella es tu lámpara, ella es tu salvación, mi hermano, porque el apóstol Pedro dice, es la palabra implantada que salvará a vuestras almas. Y puedes estar seguro, mi hermano, que lo que tú lees es lo correcto. Si bien, mi hermano, concluyo con esto, en su tiempo veremos qué cosa no debemos de leer. Aunque en la portada diga Biblia, mi hermano, hay unas que no debemos de leer. Amén. Bien, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.